Un estudio reciente, cuyos hallazgos se propagan como una onda expansiva silenciosa, revela que el suelo bajo algunas de las ciudades más grandes de Francia se hunde inexorablemente. Un hundimiento lento, milímetro a milímetro, pero implacable. Pasajeros, voy a tener que detener este tren. No puedo. No puedo abrir la puerta. Una voz anónima, perdida en el caos de una vida cotidiana repentinamente fracturada. Surge entonces la pregunta, no en la comodidad de la reflexión académica, sino en la escalofriante urgencia del momento. ¿Podrían mantenerse en pie si el capítulo 6 del Apocalipsis estuviera sucediendo en Francia? Esta pregunta no comienza con una respuesta tranquilizadora, ni siquiera con una hipótesis. Proviene de una profunda inquietud, una ansiedad visceral que se filtra en los cimientos mismos de nuestra certeza. En los últimos días, la tragedia ha azotado Francia. Con París como epicentro, una metrópoli sinónimo de movimiento perpetuo, poder indiscutible y resiliencia a prueba del tiempo. París, la ciudad de la luz, cuyos bulevares haussmannianos y monumentos icónicos cuentan una historia de esplendor y permanencia. Los hechos son ahora públicos. Brutales e innegables. Vidas humanas, cada una un mundo en sí misma, han sido truncadas. La infraestructura, las arterias vitales de un complejo organismo urbano, ha sido cercenada, paralizando la ciudad. Familias, pilares de la nación, ahora están de luto, con el corazón roto por una ausencia insoportable. Fue una interrupción repentina y violenta en el ritmo frenético de una capital global, un silencio ensordecedor donde una vez reinó la sinfonía del progreso. No se necesita profecía para reconocer esta desolación. No se requiere teología para reconocer la profundidad del dolor. Es simplemente lo que sucedió, un hecho crudo registrado en el gran libro de la historia. Y, sin embargo, momentos como este, grietas en la fachada de nuestra normalidad, siempre han despertado algo más profundo en el espíritu humano, una búsqueda de sentido. Ante la aparente absurdidad del caos. Las escrituras nos cuentan que cuando el rey Nabucodonosor yacía en su cama, velando en la quietud de la noche, sus pensamientos se dirigían al futuro, a lo que vendría después de él, al impenetrable rumbo que tomaba la historia. Daniel 2:29 nos recuerda, este instinto, esta sed de comprender el propósito de las cosas, no ha cambiado. Cuando una ciudad como París se estremece hasta sus cimientos, la pregunta no es solo, ¿qué pasó?, sino, mucho más profundamente, ¿qué significa? O, con mayor cautela, ¿significa algo en absoluto? Aquí debemos detenernos, frenar nuestra precipitada interpretaciones. La Biblia no nos autoriza a declarar apresuradamente que todo desastre es juicio divino. Jesús mismo, en el Evangelio de Lucas, capítulos 13 al 15, nos advirtió contra tales atajos intelectuales. Contra esta tendencia humana a ver la mano de Dios en el sufrimiento ajeno para justificar mejor nuestra propia complacencia. Por lo tanto, no nos apresuraremos a afirmar, esto es aquello. Hay momentos en que las palabras más fieles y humildes son simplemente, no lo sé. Pero la escritura tampoco nos permite tratar la tragedia como mero ruido de fondo, información que se desplaza por una pantalla antes de olvidarla. El libro del Apocalipsis no fue escrito para satisfacer una curiosidad morbosa sobre el fin de los tiempos, sino para entrenar nuestro discernimiento. Nos enseña que la historia se despliega bajo la mirada de Dios, como sellos que se abren. Algunos rápidamente, en un destello de violencia, otros lentamente, en una erosión casi imperceptible. Y la guerra, la muerte, la escasez y la pérdida repentina no son intrusiones externas en el mundo, sino realidades que Dios ya ha predicho. Fuerzas que arrasarán ciudades y naciones. Apocalipsis 6, 3-8. Se mueven con rapidez, a veces en silencio, a menudo sin la menor advertencia. Si la tragedia
De París encaja en este patrón de manera directa y literal, aún no nos corresponde determinarlo. Las escrituras establecen los límites de lo que podemos afirmar, pero también establecen los límites de lo que no podemos ignorar. El capítulo 6 de Apocalipsis logra algo profundamente inquietante. Coloca la agitación terrenal y la perspectiva celestial una al lado de la otra. En marcado contraste. Muestra el sufrimiento en la tierra y las almas bajo el altar. Muestra una demora en la justicia, pero no su negación. Describe un mundo que continúa su comercio, sus juegos de poder, sus ambiciones, hasta el momento repentino en que ya no puede sostenerse. Apocalipsis 6, 15-17. Esto no es una conclusión. Es un marco para la reflexión. El acontecimiento de París nos obliga a plantearnos una pregunta, mucho antes de que se haya esbozado ninguna respuesta. No se trata de titulares ni de estrategias políticas, sino de nuestra preparación, nuestra fragilidad inherente y nuestra responsabilidad colectiva. Una pregunta sobre si nuestra fortaleza moderna nos ha hecho más sabios o simplemente más arrogantes. Así que comenzamos aquí, no con certeza, sino con atención. No con miedo, sino con reverencia. No con pronunciamientos perentorios, sino con las escrituras abiertas ante nosotros. Porque si algo nos enseña el capítulo 6 del Apocalipsis, es esto: el momento más peligroso no es cuando la tierra tiembla, sino cuando tiembla y nadie se detiene a preguntar ¿por qué? Antes de continuar, quédense conmigo. No por especulación ni por miedo, sino para mayor claridad. Lo que vamos a examinar no pretende apresurarlos a sacar conclusiones, sino detenerlos lo suficiente para que vean lo que suele pasarse por alto. Si sienten que este momento merece más que una mirada fugaz, quédense aquí y acompáñennos a profundizar en lo sucedido. Y si estas palabras les conmueven, dejen un testimonio sereno en los comentarios: el gran día del Señor está cerca, se acerca rápidamente. No como un eslogan, sino como una confesión. Porque algunas verdades deben sopesarse en conjunto, no descartarse apresuradamente. Las heridas del pasado se entierran fácilmente bajo los nuevos titulares. El juicio futuro a menudo se descarta como mera especulación. Pero el sufrimiento presente, cuando irrumpe repentinamente, sin invitación, en las calles de una gran ciudad, posee una capacidad singular para destrozar nuestras ilusiones. Y, sin embargo, incluso mientras el luto se asienta sobre París, hay un silencio inusual. La atención de la nación permanece fija en otras cosas, en los aranceles y las disputas comerciales, en las tensiones políticas, en las declaraciones de paz y estabilidad cuidadosamente redactadas. Pactos, orden, progreso. El lenguaje del control continúa ininterrumpido. Mientras tanto, la tragedia se ha desatado en el corazón mismo de una ciudad antaño aclamada como símbolo de libertad. Y pasa con sorprendentemente poca reflexión. En el centro de las finanzas y la influencia globales, el dolor no ha llegado de forma abstracta, sino concreta. Vidas ordinarias se han truncado. Familias han cambiado para siempre. Calles que normalmente transmiten urgencia y ambición transmitieron conmoción. Esto no es un rumor. Esto no es una metáfora. Sucedió. Y, sin embargo, este tipo de dolor no se vende en los medios. No sirve para narrativas de confianza ni de continuidad. Se resiste a ser reducido a temas de conversación. Por lo tanto, se deja de lado discretamente. No se niega, pero tampoco se insiste en él. La historia demuestra que cuando el sufrimiento se vuelve demasiado inmediato,
Demasiado humano, demasiado cercano, las sociedades a menudo se apresuran a seguir adelante. Pero la escritura, una y otra vez, aborda estos momentos de manera diferente. No se apresura a etiquetarlos, pero tampoco permite que se ignoren. Antes de asignar un significado, antes de sacar conclusiones, primero es necesario ver. Lo que sucedió en París aún no se interpreta aquí. Eso vendrá después, si es que alguna vez lo hace. Por ahora, simplemente permanece como un hecho. Algo ha sacudido una ciudad que rara vez se detiene, y solo eso merece nuestra atención. Porque si no podemos detenernos lo suficiente para reconocer el dolor en nuestras propias calles, cualquier conversación más profunda sobre el juicio, la misericordia o la responsabilidad carecerá de sentido desde el principio. Así que nos detenemos aquí, no para explicar, no para acusar, no para profetizar, sino para reconocer que se ha producido una ruptura. Y solo después de haber analizado con atención lo sucedido, podremos empezar a preguntarnos qué exige de nosotros a cambio, si es que exige algo. Antes de entrar en detalles, quiero invitarlos a reducir el ritmo y concentrarse en este momento. Lo que sigue no pretende provocar indignación ni especulación, sino ayudarnos a analizar con firmeza lo sucedido sin desviarnos demasiado rápido. Si creen que esta conversación merece atención en lugar de prisa, sigan analizando. Y si esta perspectiva parece digna de ser preservada, de ser considerada juntos, apoyen este trabajo discretamente. Denle me gusta al vídeo para que no se pierda. Compártanlo con alguien que valore la profundidad por encima del ruido y suscríbanse si desean seguir explorando estas reflexiones con nosotros. No como un gesto rutinario, sino como una forma de elegir la atención en un mundo acostumbrado a mirar hacia otro lado. Es triste observar cómo incluso muchos que se llaman cristianos se han sentido incómodos con la idea de la ira divina. Como si fuera una vergüenza explicarla o una reliquia que es mejor no mencionar. No la niegan rotundamente. Sin embargo, instintivamente la rechazan. Prefieren no detenerse en ella. Y cuando resurge, aunque sea levemente, una inquietud silenciosa surge en su interior. Les parece demasiado severa. Demasiado perturbadora, demasiado incompatible, piensan, con un mundo que se enorgullece del progreso, la estabilidad y el control. Y así, cuando advertencias lentas y mensurables se despliegan ante nuestros ojos, las tratan como inconvenientes en lugar de momentos de reflexión. Una ciudad como París no se derrumba de la noche a la mañana. No se hunde drásticamente. En cambio, se hunde, casi imperceptiblemente, milímetro a milímetro, bajo el peso acumulado de su propia grandeza. Los datos son públicos. Las mediciones son sobrias. Las causas se estudian. Infraestructura densa, sistemas obsoletos, aumento del nivel del mar, lluvias cada vez más violentas. Nada místico, nada exagerado. Y, sin embargo, debido a que el proceso es gradual, se ignora fácilmente. Incluso cuando las fuertes lluvias inundan las calles, cuando el transporte se paraliza, cuando la vida cotidiana se interrumpe brevemente, la conversación rápidamente cambia de tema. Los mercados se recuperan, los titulares cambian de tema, se dan garantías. Se declara la paz y la pregunta más profunda, ¿qué significa que incluso las ciudades más famosas sean frágiles? Se deja de lado discretamente. De la misma manera, muchos desean dejar de lado la noción de la ira de Dios, imaginándola incompatible con su bondad. La consideran algo duro, indigno de contemplación. Algo que proyecta una sombra indeseable sobre el carácter divino. Pero las Escrituras no comparten esta inquietud. Dios nunca ha intentado ocultar este aspecto de su santidad, ni se ha disculpado por ello. Él se revela claramente como quien da vida y juzga, quien sana y hiere, de cuya mano nadie puede escapar en última instancia. Esto no es crueldad.
es claridad moral. La indiferencia ante el pecado sería la verdadera impureza. Un Dios que no odiara lo que destruye no sería bueno en absoluto. Así como las leyes de la física responden inevitablemente al peso, la presión y la negligencia, la realidad moral responde a la corrupción, la violencia y el orgullo. La ira, en este sentido, no es un defecto. Es la expresión necesaria de la santidad. El lento declive de una gran ciudad no es en sí mismo una conclusión teológica. Es una observación. Pero nos confronta con una verdad que preferiríamos evitar: la estabilidad no está garantizada. La permanencia es una ilusión. Y el juicio, ya sea temporal o eterno, no siempre llega con ruido y furia. A menudo, llega silenciosamente, de forma constante, mensurable solo para quienes están dispuestos a prestar atención. La Escritura insiste en que la ira de Dios no es menos perfecta que su misericordia, ni menos pura que su amor. El cielo y el infierno surgen de la misma naturaleza santa. Negar uno es malinterpretar el otro. Y apartarse, ya sea de los datos que se esconden bajo nuestras ciudades o de las advertencias de las Escrituras, no es sabiduría. Es evasión. La pregunta que se nos plantea, por lo tanto, no es si tales realidades existen, sino si tendremos el valor de mirarlas con honestidad, sin pánico, sin negación y sin olvidar que la verdad, una vez vista, siempre exige una respuesta. El problema, por lo tanto, no es lo que sucede en París. El problema es cómo aprendemos a interpretar momentos. ¿Como este? No a través de la especulación, no a través del pánico, sino a la luz de la palabra de Dios, que ha guiado a su pueblo en tiempos de convulsión aún mayores. Y aquí es donde debemos hacernos una pregunta bíblica, no para responderla apresuradamente, sino para examinar nuestros corazones ante las convulsiones del mundo, ya sean desastres naturales, crisis sociales o la fragilidad de ciudades aparentemente inexpugnables. La Biblia no nos enseña a nombrarlos primero. La Biblia nos enseña a examinar quiénes somos. Jesús hizo una declaración muy significativa en Lucas 13. Cuando le hablaron de los galileos que habían muerto trágicamente, no lo llamó inmediatamente una señal, ni lo declaró un juicio especial sobre ellos. En cambio, hizo una pregunta que no dejaba lugar a evasivas: ¿crees que estas personas eran más pecadoras que todos los demás? Luego continuó: no, en absoluto. Pero si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Lo que Jesús hizo aquí fue muy claro. Cambió el enfoque de explicar el evento a examinar el corazón humano. La Biblia, por lo tanto, no nos anima a convertirnos en meros predictores de eventos, sino que nos llama a estar vigilantes en la vida, y esto nos lleva a preguntas incómodas pero necesarias. No estamos malinterpretando los tiempos, queriendo una respuesta rápida en lugar de una vida de transformación. No etiquetamos a veces apresuradamente un evento como juicio cuando la Biblia muestra que podría ser la consecuencia natural del pecado, el orgullo o las decisiones tomadas a lo largo de generaciones. ¿Y qué es realmente más peligroso para la vida espiritual: dormitar en la complacencia o entrar en pánico en la ignorancia? La Biblia no nos da el derecho de hablar por Dios sobre cosas que aún no ha revelado. Pero la Biblia sí nos da la responsabilidad de vivir en vigilancia, humildad y arrepentimiento en todas las épocas, especialmente en tiempos difíciles. Entonces, antes de preguntar, ¿es esto una señal? Tal vez la pregunta que la Biblia quiere que confrontemos es: si Dios estuviera mirando mi vida hoy, ¿qué vería? Cuando la Biblia habla de tiempos de conmoción, la palabra de Dios rara vez nos da un mapa detallado del futuro. En cambio, nos da principios inmutables para evitar que nuestra fe flaquee. En Hebreos 12, hay una advertencia muy directa: haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. El autor explica inmediatamente lo que esto significa, no para satisfacer la curiosidad, sino para filtrar lo inconmovible.
La Biblia no dice que toda conmoción sea un juicio inmediato. Pero la Biblia lo deja muy claro, toda conmoción es una prueba. Una prueba no solo para las naciones, sino, ante todo, para el corazón humano. La pregunta que plantea la Biblia no es, ¿qué ciudad permanecerá en pie, qué sistema colapsará? Más bien, la pregunta es, ¿qué en mi vida es inquebrantable? ¿Descansa mi fe en la estabilidad del mundo, en el poder del hombre o en el Dios vivo? Si las cosas en las que confío pueden derrumbarse, la Biblia no lo llama la tragedia final, sino una revelación llena de gracia para que tenga la oportunidad de volver a los cimientos sólidos. Al observar la historia de la Iglesia, nos vemos obligados a reconocer humildemente una cosa: la Iglesia ha malinterpretado repetidamente su época. Ha habido generaciones convencidas de que su guerra era la batalla final, su plaga la ira final, su imperio la última Babilonia. Algunos hablaron demasiado pronto. Otros juzgaron con demasiada dureza. Y la consecuencia es que la fe de muchos ha sido herida. No porque Dios los envió, sino porque los hombres hablaron por él. Esto nos obliga a enfrentar preguntas incómodas pero necesarias. ¿Leemos sobre esta era con temor y temblor, o con prisa por sacar conclusiones precipitadas? Nunca llamamos juicio a un evento cuando la Biblia lo muestra como la consecuencia acumulativa del pecado, la codicia y el orgullo que han persistido durante generaciones. Y sí, es así, que es más peligroso dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad o entrar en pánico por conclusiones que van más allá de lo que la Biblia permite. La historia nos enseña que la Iglesia es más débil no cuando es perseguida, sino cuando pierde su discernimiento y reemplaza el temor reverencial con una falsa certeza. Por lo tanto, la actitud a la que nos llama la Biblia no es el extremismo ni la indiferencia, sino la humildad, la vigilancia y la disposición a ser examinados. No te apresures a preguntar ¿qué está haciendo Dios con el mundo?, sino atrévete a preguntar ¿qué está tratando de corregir Dios en mí? Ante los acontecimientos que sacuden al mundo, la Biblia no nos llama a ser portavoces de Dios. Nos llama a ser quienes tiemblan ante su palabra. La humildad no significa negar la gravedad de los tiempos. Significa reconocer que vemos confusamente, como en un espejo. Cada generación cree vivir el momento más decisivo. Y quizás esta generación tampoco se equivoque. Pero el peligro no es que creamos que nuestro tiempo es serio, sino que digamos más de lo que la Biblia permite. Extremismo tiene dos consecuencias muy peligrosas: hace que los creyentes vivan con miedo en lugar de reverencia, y hace que el mundo desprecie la palabra de Dios debido a los juicios precipitados de la gente. No estamos llamados a ser los más ruidosos, sino los más fieles. No se trata de etiquetar y juzgar precipitadamente, sino de examinarnos a nosotros mismos con calma. La Biblia dice, por tanto, estén alerta. Pero estar alerta no significa vivir en un estado de alarma constante. Estar alerta significa vivir en orden, con prioridades y enfoque espiritual. Estar alerta significa hablar con los demás con más cuidado, no sembrando miedo injustificado. Consumo información selectivamente, sin dejarme llevar por profecías baratas. Oro más antes de compartir, en lugar de compartir primero y orar después. En la familia, estar alerta significa enseñar a los hijos a amar la palabra de Dios, a no temer al mundo, construir un altar familiar, por sencillo que sea, pero vivir la fe con regularidad ante ellos, no solo hablar del fin de los tiempos. En el trabajo, estar alerta significa trabajar fielmente, incluso en un mundo inestable. No seas deshonesto porque pienses que el tiempo se acaba.
Entiende que la fidelidad en las cosas pequeñas nunca pasa de moda en el plan de Dios. En tu vida personal, estar alerta significa atreverte a preguntar, si el Señor regresara hoy, ¿me encontraría fiel o presa del pánico? El mundo puede temblar, las ciudades pueden hundirse, los sistemas humanos pueden colapsar, pero la Biblia nos recuerda una cosa muy claramente: tenemos recibido un reino inconmovible. La pregunta no es qué pasará con París. ¿A dónde irá Francia? ¿Cuánto durará el mundo? Sino más bien, ¿en qué me baso? Si mi fe descansa en el Señor, entonces, aunque tiemble la tierra y se estremezcan los cielos, aún puedo vivir con un corazón firme, humilde y vigilante. No para predecir el día ni la hora, no para infundir miedo, sino para vivir dignamente según la verdad que he recibido. Y. Si hay un llamado final en todo esto, no es, busquen señales, sino, examinen sus corazones. Porque en cada época, quien está preparado no es quien más sabe sobre el evento, sino quien está más cerca de Dios. Temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se desvíen de la sencillez y pureza de vuestra devoción a Cristo. 2 Corintios 11, 3. El texto en la parte superior de esta página contiene parte de la experiencia de un cristiano muy famoso. Quizás ningún siervo de Cristo haya dejado una huella tan positiva en el mundo como él. Apóstol Pablo. A su nacimiento, todo el imperio romano, salvo un pequeño rincón, estaba sumido en el paganismo más oscuro. A su muerte, el poderoso edificio del paganismo se tambaleó hasta sus cimientos y estuvo a punto de derrumbarse. Y ninguno de los agentes que Dios usó para producir este maravilloso cambio hizo más que Saulo de Tarso después de su conversión. Sin embargo, incluso en medio de sus éxitos y su utilidad, nosotros lo encontramos exclamando: tengo miedo. Hay una resonancia melancólica en estas palabras que exige nuestra atención. Revelan a un hombre con muchas preocupaciones y ansiedades. Cualquiera que suponga que Pablo vivió una vida fácil porque fue un apóstol escogido, realizó milagros, fundó iglesias y escribió epístolas inspiradas tiene mucho que aprender. Nada podría estar más lejos de la verdad. El capítulo 11 de 2 Corintios cuenta una historia muy diferente. Es un capítulo que merece un estudio cuidadoso. En parte debido a la oposición de filósofos y sacerdotes paganos cuya profesión se vio amenazada, en parte debido al odio amargo de sus propios compatriotas incrédulos, en parte debido a hermanos falsos o débiles, y en parte debido a su propia espina en la carne, el gran apóstol de los gentiles fue, como su maestro, un hombre de dolores y experimentado en el dolor. Isaías 53, 3. Pero de todas las cargas que Pablo tuvo que soportar, ninguna parece haberle agobiado más que la que menciona cuando escribe a los Corintios. Mi preocupación por todas las iglesias, 2 Corintios 11 y 28. El conocimiento limitado de muchos cristianos primitivos, su fe débil, su experiencia superficial, su esperanza vacilante y su bajo nivel de santidad. Como niños pequeños que apenas podían caminar, debían ser tratados con inmensa paciencia. Como plantas exóticas en un invernadero, debían ser vigilados con incesante cuidado. ¿Acaso dudamos de que mantuvieron a su fundador apostólico en un estado de tierna y constante preocupación? Nos sorprende que les diga a los colosenses: cuanto lucho por ustedes, y a los gálatas: estoy asombrado de que tan pronto se estén alejando de aquel que los llamó por la gracia de Cristo, y se estén pasando a un evangelio diferente. Gálatas insensatos. ¿Quién los ha fascinado? Colosenses 2, 1, Gálatas 1, 6, 3, 1. Ningún lector atento puede estudiar las epístolas sin ver este tema surgir repetidamente. Y el texto que he incluido al principio de este documento es un ejemplo de lo que quiero decir. Temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus mentes se corrompan y los desvíen de la sencillez y pureza de su devoción a Cristo. Este texto contiene 3 lecciones importantes que quiero enfatizar a todos mis lectores. Creo en mi conciencia que son lecciones para nuestro tiempo. Primero, el texto nos muestra una enfermedad espiritual a la que todos somos susceptibles y que debemos temer.
Esta enfermedad es la corrupción de nuestras mentes. Temo que sus mentes se corrompan. Segundo, el texto nos muestra un ejemplo que debemos recordar como guía. Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Tercero, el texto nos muestra un punto en el que debemos estar particularmente atentos, ser desviados, de la sencillez y pureza hacia Cristo. El texto es una mina profunda y no está exento de dificultades. Pero descendamos a él con valentía y descubriremos que contiene mucho metal precioso. Primero, entonces, hay una enfermedad espiritual que debemos temer, los pensamientos corruptos. Entiendo. Por pensamientos corruptos, una herida en nuestra mente causada por la aceptación de doctrinas religiosas falsas y antibíblicas. Y creo que el significado del apóstol es, temo que sus mentes participen de ideas erróneas y malsanas sobre el cristianismo. Temo que acepten como verdades principios que no lo son. Temo que se aparten de la fe confiada de una vez por todas a los santos y adopten ideas intrínsecamente destructivas del Evangelio de Cristo. El temor expresado por el apóstol es dolorosamente instructivo. Y, a primera vista, puede resultar sorprendente. ¿Quién hubiera pensado que, ante los ojos de los discípulos escogidos de Cristo, cuando la sangre del Gólgota aún estaba fresca, cuando la era de los milagros aún estaba fresca? ¿Quién hubiera pensado que en un momento como este existía el peligro de que los cristianos se desviaran de la fe? Sin embargo, nada es más cierto que el hecho de que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción incluso antes de la muerte de los apóstoles. 2 Tesalonicenses 2, 7. Incluso ahora, dice Juan, han surgido muchos anticristos. Y ningún hecho en la historia de la Iglesia está más claramente demostrado que la falsa doctrina ha sido el azote de la cristiandad durante 18 siglos. Mirando hacia el futuro con la mirada de un profeta, Pablo bien pudo decir, tengo miedo. No solo temo la corrupción de sus costumbres, sino también la de sus pensamientos. La simple verdad es que la falsa doctrina ha sido la estratagema elegida por Satanás en todas las épocas para detener el progreso del Evangelio de Cristo. Al verse incapaz de impedir que se abriera la fuente de vida, trabajó incesantemente para envenenar las corrientes que fluían de ella. Si no podía destruirla, con demasiada frecuencia neutralizaba su utilidad mediante la adición, la sustracción o la sustitución. En resumen, corrompió los pensamientos de los hombres. Una falsa doctrina pronto se extendió en la iglesia primitiva después de la muerte de los apóstoles. A pesar de lo que algunos dirían sobre la pureza de la iglesia primitiva, en parte debido a las extrañas enseñanzas sobre la Trinidad y la persona de Cristo, en parte debido a la absurda proliferación de nuevos rituales, en parte debido a la introducción del monacato y el ascetismo artificial, la luz de la Iglesia pronto se oscureció y su utilidad se destruyó. Incluso en la época de Agustín, los rituales se multiplicaron hasta tal punto que el estado de la Iglesia era peor en este aspecto que el de los judíos. Esta era la corrupción de los pensamientos humanos. B. La falsa doctrina en la Edad Media se extendió tan completamente por toda la Iglesia que la verdad tal como se encuentra en Jesús fue casi sepultada o ahogada. Durante los 3 siglos anteriores a la Reforma, es probable que muy pocos cristianos en Europa pudieran haber respondido a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Papas y cardenales, arzobispos y obispos, sacerdotes y diáconos, monjes y monjas, con muy pocas excepciones, estaban sumidos en la ignorancia y la superstición. Habían caído en un profundo letargo del que solo despertaron parcialmente con la conmoción de la Reforma. De nuevo, se trataba de la corrupción del pensamiento humano. Desde la época de la Reforma, la falsa doctrina ha resurgido continuamente, socavando la obra iniciada por los reformadores.
El neologismo en algunas partes de Europa, el socinianismo en otras, el formalismo y el indiferentismo en otras, han marchitado las flores que una vez prometieron dar buenos frutos y han convertido al protestantismo en una mera forma estéril. De nuevo, se ha producido una corrupción del pensamiento. La falsa doctrina, incluso en nuestro tiempo y ante nuestros propios ojos, corroe el corazón de la Iglesia y pone en peligro su existencia. Una escuela de maestros no duda en confesar su aversión a los principios de la Reforma y recorre mar y tierra para romanizar la institución. Otra escuela, con igual audacia, habla con ligereza de la inspiración, se burla de la idea misma de una religión sobrenatural y se esfuerza por desechar los milagros como una carga inútil. Otra escuela de pensamiento proclama la libertad para cada matiz y forma de opinión religiosa y nos dice que todos los maestros son igualmente dignos de nuestra confianza, por muy heterogéneos y contradictorios que sean sus puntos de vista, siempre que sean inteligentes, serios y sinceros. La misma observación se aplica a todos ellos. Ejemplifican la corrupción del pensamiento humano. Ante tales hechos, haríamos bien en recordar las palabras del apóstol en el texto que precede a este documento. Como él, tenemos sobrados motivos para temer. Nunca, creo, ha habido tanta necesidad de que los cristianos franceses estén en guardia. Nunca ha habido tanta necesidad de que los ministros fieles den una advertencia rotunda. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 1 Corintios 14, 8. Insto a todo miembro leal de la Iglesia a abrir los ojos ante el peligro en el que se encuentra su propia Iglesia y a estar alerta para que no sea dañada por la apatía y un amor morboso por la paz. La controversia es algo odioso, pero hay días en que es un deber. La paz es algo excelente, pero como el oro, puede adquirirse a un precio demasiado alto. La unidad es una bendición poderosa, pero de nada vale si se compra a costa de la verdad. Una vez más, les digo, abran los ojos y estén alerta. La nación que se conforma con su prosperidad comercial y descuida sus defensas nacionales porque son inconvenientes o costosas, probablemente se convertirá en presa del primer Napoleón que decida atacarla. La Iglesia rica y adinerada puede pensar que no necesita nada debido a su antigüedad, sus tradiciones y sus dones. Puede clamar, paz, paz, y jactarse de no ver ningún daño. Pero si la Iglesia no asegura el mantenimiento de la sana doctrina entre sus ministros y miembros, un día podría sorprenderse cuando le arrebaten su luz. Denuncio desde lo más profundo de mi corazón el desánimo o la cobardía en esta crisis. Solo digo, ejerzamos el temor de Dios. No veo ninguna necesidad de abandonar el viejo barco y darlo por perdido. Por muy mal que parezcan las cosas dentro de nuestra arca, no hay mejor afuera. Pero protesto contra ese espíritu de letargo despreocupado que parece sellar los ojos de muchos cristianos y cegarlos ante el enorme peligro en el que nos coloca el auge y el progreso de la falsa doctrina en nuestros días. Protesto contra la idea común, tan a menudo proclamada por hombres en puestos importantes, de que la unidad es más importante que la sana doctrina y la paz más preciosa que la verdad. Exhorto a todo lector que realmente ama a la Iglesia a reconocer los peligros de nuestro tiempo y a cumplir con su deber con valentía y energía para resistirlos. Mediante la acción unida y la oración. No olvidemos las palabras de Pablo. Estén alerta, manténganse firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. 1 Corintios 4 y 13. Nuestros nobles reformadores compraron la verdad con su propia sangre y nos la transmitieron. Tengamos cuidado de no venderla a bajo precio. Por un plato de lentejas bajo el pretexto de la unidad y la paz. En segundo lugar, el texto nos presenta un
Ejemplo que debemos recordar como guía: Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. No hace falta recordar a mis lectores que Pablo, en este punto, se refiere a la historia de la caída en Génesis capítulo 3 como un simple hecho histórico. No da crédito alguno a la idea moderna de que el libro de Génesis no es más que una agradable colección de mitos y fábulas. No implica que no exista el diablo, que no se consumiera literalmente el fruto prohibido, ni que no fuera así como entró el pecado en el mundo. Al contrario, relata la historia de Génesis capítulo 3 como el relato verídico de algo que realmente sucedió. También deben recordar que esta referencia no es aislada. Es notable que varias de las historias y milagros más significativos del Pentateuco se mencionen explícitamente en el Nuevo Testamento, y siempre como hechos históricos. Caín, Abel, el arca de Noé, la destrucción de Sodoma, la venta de la primogenitura. Por parte de Esaú, la destrucción del primogénito en Egipto, el cruce del Mar Rojo, la serpiente de bronce, el maná, el agua que brota de la roca, el burro parlante de Balaam. Todos estos hechos son mencionados por los escritores del Nuevo Testamento como hechos, no como fábulas. Que esto nunca se olvide. Quienes desprecian los milagros del Antiguo Testamento y minimizan la autoridad del Pentateuco harían bien en preguntarse si saben más que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. En mi opinión, hablar del Génesis como una colección de mitos y fábulas frente a un texto bíblico como el que tenemos ante nosotros en este documento. ¿Se equivocó Pablo al relatar la historia de la tentación y la caída? Si lo hizo, era una persona débil e ingenua, y podría haberse equivocado en otros 50 temas. A este paso, sería el fin de toda su autoridad como escritor. Bien podríamos apartarnos con desprecio de una conclusión tan monstruosa. Pero es bueno recordar que gran parte de la infidelidad comienza con un desprecio irreverente por el Antiguo Testamento. Después de todo, el punto que el apóstol quiere que notemos en la historia de la caída de Eva es la astucia con la que el diablo la indujo a pecar. No se limitó a decirle que quería engañarla y hacerle daño. Al contrario, le dijo que lo prohibido era bueno para comer, agradable a la vista y también deseable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3, 6. No dudó en afirmar que ella podía comer del fruto prohibido y, sin embargo, no morir. La cegó ante el pecado y el peligro del pecado. La persuadió a creer que desviarse del claro mandato de Dios era para su propio bien, no para su ruina. En resumen, la sedujo con su astucia. Ahora bien, esta astucia, nos dice Pablo, es precisamente lo que debemos temer de la falsa doctrina. No debemos esperar que se acerque a nuestras mentes disfrazada de error, sino bajo la apariencia de verdad. El dinero falso nunca se volvería común si no se pareciera al real. El lobo rara vez entraría en el redil a menos que entrara con piel de oveja. El catolicismo y el liberalismo harían poco daño si recorrieran el mundo bajo sus verdaderos nombres. Satanás es un general demasiado astuto como para dirigir una campaña de esta manera. Emplea palabras elegantes y frases grandilocuentes, como catolicidad, apostolicidad, unidad, orden eclesiástico, convicciones sólidas sobre la Iglesia, ecumenismo, libre pensamiento, amplitud de miras, juicio benévolo, interpretación liberal de las Escrituras, etc., y así se establecen mentes incautas. Y este es precisamente el engaño al que se refiere Pablo en el texto. No debemos dudar de que había leído las solemnes palabras de su maestro en el Sermón del Monte. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7 y 15. Les pido especial atención a este punto. Tal es la ingenuidad de muchos cristianos hoy en día que esperan que la falsa doctrina parezca falsa y no quieren comprender que la esencia misma de su maldad, por regla general, reside en su semejanza con la verdad de Dios. Un joven cristiano, por ejemplo, criado desde la infancia escuchando únicamente enseñanzas evangélicas, es invitado repentinamente un día a escuchar un sermón predicado por un destacado maestro de posturas semicatólicas o semiescépticas. Entra en la iglesia esperando, en su ingenuidad, oír solo herejía de principio a fin. Para su asombro, escucha un sermón inteligente y elocuente, con mucha verdad y solo unas pocas gotas de error. Con demasiada frecuencia, una reacción violenta surge en su mente desprevenida.
Empieza a pensar que sus antiguos maestros eran estrechos de miras y poco caritativos, y su confianza en ellos se tambalea, quizás para siempre. Con demasiada frecuencia, esto termina en su completa perversión, y finalmente se alista en las filas de los legalistas, los ritualistas o los liberales. ¿Y cuál es la historia de todo este asunto? Simplemente un olvido insensato de la lección que Pablo enfatiza en este texto. Como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, Satanás sedujo a las almas incautas en el siglo XIX, acercándose a ellas disfrazadas de la verdad. Insto a cada lector de este documento a recordar esta parte de mi tema y a estar alerta. ¿Qué es más común que oír decir de un falso maestro en estos días? Es tan bueno, tan devoto, tan bondadoso, tan celoso, tan trabajador, tan humilde, tan desinteresado, tan caritativo, tan serio, tan ferviente, tan inteligente, tan evidentemente sincero. No hay peligro ni daño en escucharlo. Además, predica un evangelio tan verdadero. Nadie puede predicar un sermón mejor que el que él a veces da. No puedo creer, y nunca creeré, que no sea sano. ¿Quién no escucha continuamente tales palabras? ¿Qué ojo perspicaz no ve que los cristianos esperan que los maestros insensatos sean descarados traficantes de veneno, y no se dan cuenta de que a menudo se presentan como ángeles de luz, y son demasiado sabios como para decir siempre todo lo que piensan y mostrar toda su mente? Pero así es. Nunca ha sido más necesario recordar las palabras: Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Dejo esta parte de mi tema con la dolorosa observación de que hemos tropezado con tiempos en los que sospechar de la sana doctrina no es solo un deber, sino una virtud. No es a los fariseos y saduceos declarados a quienes debemos temer, sino a la levadura de los fariseos y saduceos. Es la apariencia de sabiduría con la que se reviste el ritualismo lo que lo hace tan peligroso para muchas mentes. Colosenses 2 y 23. Parece tan bueno, justo, celoso, santo, reverente, devoto y bondadoso que arrastra a muchas personas bienintencionadas como una inundación. Quien quiera estar seguro debe cultivar la mente de un centinela en un puesto crítico. No debe preocuparse por ser burlado y ridiculizado como alguien con un olfato agudo para la herejía. En tiempos como los nuestros, no debería avergonzarse de sospechar peligro, y si alguien se burla de él por ello, puede simplemente responder: Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Queda por considerar la tercera y última lección del texto. Nos muestra un punto en el que debemos estar particularmente atentos. Este punto se refiere a un desvío de la sencillez y pureza hacia Cristo. Ahora bien, la expresión que nos ocupa es notable y única en el Nuevo Testamento. Al menos, algo es clarísimo: las palabras, sencillez y pureza, significan lo único y puro, en contraposición a lo mixto y doble. Siguiendo esta idea, algunos han argumentado que la expresión significa la unidad de afecto por Cristo. Debemos tener cuidado de no dividir nuestros afectos entre Cristo y los demás. Sin duda, esta es una teología muy sólida, pero dudo que sea el verdadero significado del texto. Prefiero la perspectiva de que la expresión significa la doctrina simple, pura, inalterada e inalterada de Cristo. La verdad simple tal como es en Jesús en todos los aspectos, sin adición, sustracción ni sustitución. Apartarse de la prescripción simple y auténtica del Evangelio, ya sea omitiendo o añadiendo una parte, era lo que Pablo quería que los corintios temieran especialmente. La expresión está llena de significado y parece escrita especialmente para nuestra instrucción en estos últimos días. Debemos estar siempre celosamente en guardia, no sea que nos desviemos y corrompamos el sencillo evangelio que Cristo entregó una vez para siempre a los santos. La expresión que tenemos ante nosotros es sumamente instructiva. El principio que contiene es de una importancia indescriptible. Sí amamos nuestras almas y queremos mantenerlas sanas, debemos esforzarnos por adherirnos firmemente a la sencilla doctrina de Cristo en cada ápice y detalle. Si le añadimos o le quitamos algo, corremos el riesgo de echar a perder el remedio divino e incluso podemos convertirlo en veneno. Que tu principio rector sea
Ninguna doctrina aparte de la de Cristo, nada menos y nada más. Aférrate a este principio con firmeza y nunca lo abandones. Escríbelo en la tabla de tu corazón y nunca lo olvides. 1. Establezcamos firmemente en nuestra mente, por ejemplo, que no hay otro camino hacia la paz con Dios que el sencillo camino trazado por Cristo. El verdadero descanso de la conciencia y la paz interior del alma nunca provendrán de nada más que de la fe directa en Cristo mismo y en su obra consumada. La paz mediante la confesión sacerdotal, el ascetismo corporal, la asistencia constante a los servicios religiosos o la recepción frecuente de la comunión como ritual es una ilusión y una trampa. Solo acudiendo directamente a Jesús, cansados y agobiados, y creyendo y confiando en la comunión con Él, las almas encuentran descanso. En este asunto, permanezcamos firmes en la sencillez y pureza hacia Cristo. 2. Establezcamos, pues, en nuestra mente que no hay otro sacerdote que pueda ser, de ninguna manera, mediador entre ustedes y Dios, excepto Jesucristo. Él mismo dijo, y su palabra no pasará, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. Ningún hijo del pecador Adán, sea cual sea su función y por alto que sea su título eclesiástico, puede jamás ocupar el lugar de Cristo ni hacer lo que solo a Cristo se le ha encomendado. El sacerdocio es el oficio particular de Cristo, y es uno que Él nunca ha delegado en otro. En este asunto también, permanezcamos firmes en la sencillez y pureza hacia Cristo. 3. Establezcamos, pues, en nuestra mente que no hay otro sacrificio por el pecado que el único sacrificio de Cristo en la cruz. No escuchen ni por un momento a quienes les dicen que hay un sacrificio en la cena del Señor, una repetición de la ofrenda de Cristo en la cruz, o una oblación de su cuerpo y sangre en forma de pan y vino consagrados. El único sacrificio por los pecados que Cristo ofreció fue un sacrificio perfecto y completo, y es una blasfemia intentar repetirlo. ¿Por qué? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En este asunto, también, permanezcamos firmes en la sencillez y pureza hacia Cristo. 4. Establezcamos, pues, en nuestra mente que no hay otra regla de fe ni juez de controversias que la simple a la que Cristo siempre se refirió, la palabra escrita de Dios. Que nadie nos turbe el alma con expresiones vagas como, la voz de la Iglesia, antigua antigüedad, el juicio de los primeros padres, y otras grandes declaraciones similares. Que nuestro único estándar de verdad sea la Biblia, la palabra escrita de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué está escrito? A la ley y al testimonio. Escudriñad las Escrituras. Romanos 4, 3, Lucas 10 y 26, Isaías 8 y 20. Juan 5 y 39. En este asunto también, permanezcamos firmes en la sencillez y pureza hacia Cristo. 5. Establezcamos, pues, en nuestra mente que no hay otros medios de gracia en la Iglesia con autoridad vinculante, excepto aquellos bien conocidos y sencillos que Cristo y los apóstoles han sancionado. Consideremos con recelo todas las ceremonias y formas de invención humana cuando se les atribuye una importancia tan exagerada que relegan a un segundo plano las ordenanzas de Dios mismo. Es la tendencia invariable de las invenciones humanas suplantar las ordenanzas de Dios. Cuidémonos de inutilizar la palabra de Dios mediante estratagemas humanas. En este asunto también, permanezcamos firmes en la sencillez y pureza hacia Cristo. 6. Establezcamos, pues, en nuestras mentes que ninguna enseñanza sobre las ordenanzas es sólida si les otorga un poder del que Cristo nada dice. Evitemos admitir que el bautismo o la cena del Señor puedan conferirla la gracia de ex opere operato,
mediante su mera administración externa, independientemente del estado de ánimo de quienes la reciben. Recordemos que la única prueba de que los bautizados y los comulgantes tienen gracia es la manifestación de la gracia en sus vidas. Los frutos del Espíritu son la única evidencia de que nacimos del Espíritu y somos uno con Cristo, y no la mera recepción de ordenanzas. En este asunto también, permanezcamos firmes en la sencillez y pureza hacia Cristo. 7. Establezcamos, pues, en nuestras mentes que ninguna enseñanza sobre el Espíritu Santo es cierta a menos que pueda reconciliarse con la sencilla enseñanza de Cristo. No debemos escuchar a quienes afirman que el Espíritu Santo verdaderamente mora en todos los bautizados sin excepción en virtud de su bautismo, y que esta gracia en ellos solo necesita ser reavivada. La sencilla enseñanza de nuestro Señor es que Él mora solo en aquellos que son sus discípulos creyentes, y que el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Juan 2:17. Su morada es el privilegio especial del pueblo de Cristo, y donde Él está, será visto. En este punto, también, permanezcamos firmes en la sencillez y pureza hacia Cristo. 8. Finalmente, tengamos presente que ninguna enseñanza puede ser completamente sólida a menos que la verdad se presente en ella en proporción a Cristo y los apóstoles. Cuidémonos de cualquier enseñanza que se centre en una exaltación incesante de la Iglesia, el ministerio o las ordenanzas, mientras que verdades tan magníficas como el arrepentimiento, la fe, la conversión y la santidad quedan comparativamente relegadas a una posición subordinada e inferior. Comparen estas enseñanzas con las de los Evangelios, los Hechos y las Epístolas. Cuenten los textos. Hagan los cálculos. Observen lo poco que se dice comparativamente en el Nuevo Testamento sobre el bautismo, la cena del Señor, la Iglesia y el ministerio, y luego juzguen ustedes mismos el alcance de la verdad. En este asunto, también, repito, permanezcamos firmes en la sencillez y pureza hacia Cristo. La sencilla doctrina y regla de Cristo, por lo tanto, sin añadir nada, sin quitar nada, sin sustituir nada. Este es el objetivo al que debemos aspirar. Este es el punto del que debemos temer desviarnos. ¿Podemos mejorar su enseñanza? ¿Somos más sabios que él? Podemos suponer que dejó algo de verdadera importancia sin escribir, o sujeto a los vagos informes de las tradiciones humanas. Presumiremos de que podemos enmendar o cambiar para mejor alguna de sus ordenanzas. Podemos dudar de que en asuntos sobre los que él guarda silencio, debemos actuar con gran prudencia, mansedumbre y moderación, y tener cuidado de no imponérselos a quienes no ven con nuestros ojos. Sobre todo, debemos tener cuidado de no afirmar que algo es necesario para la salvación sobre lo cual Cristo no dijo nada en absoluto. Solo veo una respuesta a estas preguntas: debemos cuidarnos de cualquier cosa que, incluso en apariencia, se aparte de la sencillez y la pureza hacia Cristo. La simple verdad es que no podemos exaltar suficientemente al Señor Jesucristo como la gran cabeza de la Iglesia y Señor de todas las ordenanzas, ni menos que como el Salvador de los pecadores. Creo que todos fallamos en esto. No comprendemos cuán exaltado, grande y glorioso es el Hijo de Dios como Rey, ni la lealtad indivisa que le debemos a aquel que no ha delegado ninguna de sus funciones ni ha dado su gloria a otro. Las solemnes palabras que Jean Lefebvre dirigió a la Asamblea Nacional en un sermón sobre la grandeza de Cristo merecen ser recordadas. Me temo que la Asamblea Nacional escucha pocos sermones de este tipo en estos días. Cristo es el camino. Quienes no lo son son como Caínes, vagabundos, extraviados. Él es la verdad. Quienes no lo son son mentirosos como el diablo de antaño. Él es la vida. Quienes no lo son están muertos en sus delitos y pecados. Él es la luz. Quienes no lo son están en tinieblas y no saben a dónde van. Él es la vid. Quienes no están en él son ramas secas preparadas para el fuego. Él es la roca. Quienes no se basan en él son arrastrados por un diluvio. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el autor y consumador de nuestra salvación. Oh, bendito Jesús, cuánto mejor sería no existir que existir sin ti. No haber nacido nunca que no morir en ti. 1000 infiernos no son nada comparados con la eternidad sin Jesucristo. Este testimonio es verdadero. Si podemos decir amén al espíritu de este pasaje, mucho será cierto para nuestras almas. Y ahora, permítanme concluir este documento ofreciendo unas palabras de despedida a quien quiera que caigan. Las ofrezco no como alguien con autoridad, sino como alguien que desea con cariño hacer el bien a sus hermanos y hermanas.
Las ofrezco especialmente a todos los cristianos, y las ofrezco como un consejo que encuentro útil para mi propia alma, y como tal, me atrevo a pensar que será útil para otros. 1. En primer lugar, si deseamos evitar caer en falsas doctrinas, armemos nuestras mentes con un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Leamos nuestras Biblias de principio a fin con diligencia diaria y oración constante por la enseñanza del Espíritu Santo, y así nos esforzamos por familiarizarnos completamente con su contenido. La ignorancia de la Biblia es la raíz de todo error, y un conocimiento superficial de ella explica gran parte de la triste perversión y deserción en nuestros días. En una era de viajes y comunicaciones apresurados, creo firmemente que muchos los cristianos no dedican suficiente tiempo a la lectura privada de las Escrituras. Creo firmemente que los franceses conocían mejor la Biblia hace 200 años que ahora. Como resultado, son arrastrados por las olas y llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, y caen presa fácil del primer maestro experto en el error que intente influir en sus mentes. Imploro a mis lectores que recuerden este consejo y se cuiden de sus caminos. Es tan cierto ahora como siempre que el único buen teólogo es aquel que conoce el texto de la Biblia o que se apega estrictamente a él, y que la familiaridad con las grandes escrituras es, como demostró nuestro Señor en la tentación, una de las mejores salvaguardias contra el error. Por lo tanto, ármense con la espada del Espíritu y dejen que sus manos se acostumbren a ella. Soy muy consciente de que no hay un camino recto hacia el conocimiento bíblico. Sin diligencia y esfuerzo, nadie llega a ser poderoso en las Escrituras. La justificación, dijo Charles Dubois con su característica excentricidad, es por la fe, pero el conocimiento de la Biblia viene por las obras. Pero de una cosa estoy seguro, no hay trabajo que sea tan ricamente recompensado como el estudio laborioso, regular y diario de la palabra de Dios. 2. El segundo y último consejo que me atrevo a ofrecer es este: familiaricémonos a fondo con la historia de la Reforma. Mi razón para ofrecer este consejo es mi firme convicción de que esta importantísima parte de la historia ha sido injustamente descuidada en los últimos años. Miles de cristianos hoy tienen una noción muy deficiente de la magnitud de nuestra deuda con nuestros reformadores mártires. No tienen un concepto claro del estado de oscuridad y superstición en el que vivieron nuestros antepasados, ni de la luz y la libertad que trajo la Reforma. Y la consecuencia es que ven poco daño en el movimiento católico romano de nuestros días y tienen ideas muy confusas sobre la verdadera naturaleza y la obra del catolicismo. Ya es hora de que comience una situación mejor. De una cosa estoy completamente convencido: gran parte de la apatía prevaleciente hacia el movimiento romanizador de nuestros días puede atribuirse a una profunda ignorancia tanto de la verdadera naturaleza del catolicismo como de la Reforma protestante. La ignorancia, después de todo, es una de las mejores aliadas de la falsa doctrina. Una mayor luz bíblica es una de las grandes necesidades de nuestro tiempo. Incluso en nuestro siglo, miles de personas se desvían del camino del catolicismo o la incredulidad, simplemente por falta de lectura e información. Repito, si la gente estudiara diligentemente la Biblia y la historia de la Reforma, no temería que sus mentes se desviaran de su sencillez y pureza hacia Cristo. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Entonces él puso su mano derecha sobre mí y dijo: «No temas. Yo soy el primero. Y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos. De los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis 1, 17-18. El espíritu de este libro, como el de todos los libros escritos por Dios, es el testimonio de Jesús. Da testimonio de él de principio a fin, de su persona, de su obra, de su reino. Aquí hay cosas nuevas y viejas acerca de él. Él es el revelador y es revelado, el maestro y la lección, el sembrador y la semilla. En las maravillosas visiones de esta profecía acerca de él y su reino. La fe tiene mucho en que apoyarse y la esperanza mucho que nutrir. Son dignas de todo estudio, y bienaventurado el que lee en voz alta. Las tres cosas en este pasaje que requieren nuestra atención son: 1. La visión; 2. La alarma del apóstol; 3. El consuelo que Cristo administró. Y la visión. Cuando lo vi, lo que Juan vio fue real, de modo que pudo decir: lo que hemos visto y oído, os
Anunciamos. 1 Juan 1:1. Vio al Señor. Y supo que era Él. Contempló su gloria. Juan 1:14. Este era el mismo Cristo glorioso que Isaías vio en su trono. Isaías 6:1-3. Este fue el que Ezequiel vio en su majestad, sentado en el carro de los querubines. Ezequiel 1:24-26, 1 Crónicas 28:18, Salmos 6 y 10. Este fue el que Daniel vio, vestido de lino y ceñido de oro, y resplandeciente como un relámpago. Daniel 10:5-6. Fue una visión del Hijo del Hombre, no como era en él día de su debilidad y sufrimiento, sino como es ahora en el día de su poder y gozo. Juan había vislumbrado esta gloria unos 60 años antes en el monte de la Transfiguración, pero de forma apresurada y con la mirada deslumbrada. Esta visión fue más prolongada y completa, y además, destinada a una mirada más fija. Era el propio Hijo del Hombre quien estaba a su lado. El mismo, quien, aunque crucificado en la debilidad, vive por el poder de Dios. El mismo, quien murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y se sienta en gloria a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Ahora aparece vestido con túnicas ondulantes y ceñido con un cinto dorado. Su cabeza y cabello eran de una blancura deslumbrante, sus ojos como llamas, sus pies como bronce reluciente, su voz como el sonido de aguas impetuosas, 7 estrellas en su mano derecha, una espada reluciente saliendo de su boca, su rostro como el sol del mediodía. Fue una visión de maravilloso esplendor, muy diferente de lo que Juan estaba acostumbrado a ver en Cristo. Diferente del hijo del carpintero, diferente del varón de dolores con su rostro desfigurado, diferente del criminal crucificado, con la cabeza ensangrentada y las manos y los pies traspasados. En esta visión celestial, todo lo débil y terrenal, todo lo triste, magullado y cansado se había desvanecido como nubes que pasan ante el sol, permitiéndole brillar en toda su plenitud. Ahora parecía revestido del cielo mismo, en toda su majestad y esplendor. Una visión como esta era apropiada para Juan en su solitario exilio. El último de los apóstoles, el afligido superviviente de toda una generación de seres queridos, la mayoría de los cuales habían muerto como mártires, perseguidos por amor a su Señor. Qué alentador debió ser para él recordar que aquel por quien el sufrimiento es glorioso no fue menos apropiado para las 7 iglesias a las que escribió, sosteniéndolas en sus sufrimientos, sacándolas de su pereza y reprendiéndolas por haber perdido el primer amor y la primera fe. No es menos apropiado para nosotros en estos últimos días. Necesitamos recordar la gloria de aquel a quien seguimos. Nos consolará en la tribulación. Nos avergonzará por nuestra infidelidad. Nos armará para la batalla y el trabajo. Nos vivificará, vigorizará y purificará. 2. La alarma del apóstol. Caía a sus pies como muerto. El efecto de la visión de Isaías fue similar, entonces dije, ¡ay de mí! Porque estoy perdido, pues soy hombre de labios impuros, Isaías 6:5. El efecto de la visión de Ezequiel fue similar cuando cayó rostro en tierra al ver la semejanza de la gloria del Señor, Ezequiel 1:28. Aún más similar fue el efecto de la visión de Daniel, cuando no solo un gran temor se apoderó de los hombres que lo acompañaban, de modo que huyeron a esconderse, sino que él mismo perdió toda fuerza y su belleza se desvaneció, Daniel 10:7-8. Similar fue la aparición del ángel a Zacarías en el templo, de la cual se dice que, al verlo, Zacarías se turbó y el temor lo invadió, Lucas 1:12. En el caso de los pastores de Belén, también, el efecto fue similar, la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y se llenaron de gran temor, Lucas 2:9. Pero la visión de la transfiguración fue sumamente similar a la del Apocalipsis, tanto porque el propio Juan estaba allí como porque Jesús se había revestido de la gloria celestial en todo su esplendor. Se dice que,
Al ver y oír esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y se llenaron de terror. Mateo 17, 6. En todo esto, existía la vieja idea, que circulaba incluso entre los paganos, de que nadie podía ver a Dios y vivir, una idea sugerida por la conciencia culpable del hombre, creyendo que Dios debía ser el enemigo del pecador, que solo podía aparecer para matarlo. Sin distinguir entre lo verdadero y lo falso de esta idea, incluso los justos se llenaron de terror ante las manifestaciones visibles de Dios. Y aunque podríamos haber esperado algo diferente del discípulo amado cuando su antiguo maestro se le apareció, recordemos que aún era de carne y hueso, aún un hombre débil e imperfecto, tanto en alma como en cuerpo. Además, había muchas cosas que fácilmente podían abrumarlo. La visión fue tan repentina y gloriosa, el esplendor tan sobrecogedor, la voz tan majestuosa, el lugar tan solitario, que no era de extrañar que cayera a sus pies como muerto. Sobre todo porque el contraste en apariencia entre el Cristo que una vez conoció y el Cristo que ahora veía era tan grande. Aún podía reconocer a su Señor, pero qué maravillosamente cambiado estaba. Y este cambio exterior pudo, por un momento, haber suscitado la idea de que no podría haber la misma comunión familiar que en los días de su dolorosa soledad. Sabemos cuánto el cambio de ropa, circunstancias y modales de un amigo ausente por largo tiempo que regresa repentinamente sugiere dudas sobre la continuidad de la confianza y el amor, y no estamos seguros de hasta qué punto podemos confiar en su amistad. Quizás había algo de este sentimiento en la mente del apóstol. Y, en cualquier caso, la gloria celestial solo podía ser abrumadora para quien aún poseía solo la estructura temblorosa de la mortalidad, los ojos y oídos débiles de la imperfección terrenal. Esta visión del santo, junto a él, haría al apóstol sentir su impureza y lo haría exclamar como Isaías: «Soy impuro». El autodesprecio solo podía estar presente en su mente, incluso si el miedo pudiera ser ahuyentado por el amor. No hay nada más capaz de profundizar nuestro sentido del pecado y darnos un verdadero autodesprecio que una relación directa con el santo. Ser puesto en contacto con él mismo, ya sea en su gracia o en su gloria. La ley puede fallar. La comparación con nuestros semejantes fallará. La autoinspección fallará. Pero una interacción directa con el Señor mismo lo logrará todo. Compárese con él, esto lo sondeará, lo humillará. Pero si Juan, que había conocido a Cristo tan bien y por tanto tiempo, se sintió tan lleno de temor ante la gloria, ¿qué será de ti, oh pecador sin Cristo, el día de la plena revelación de esa gloria? ¿Cuán terrible será ese día para ti? ¿Cómo te abrumará? Oh pecador, conoce a este Cristo ahora como el Salvador, antes de que llegue el día en que lo verás como el juez. Su amor te salvará ahora. Su majestad te aplastará entonces. 3. El método de Cristo para consolar a su apóstol y calmar su alarma. Comienza poniendo su mano derecha sobre él. La mano derecha en la que se escondía su poder. Habacuc 3, 4. Y en la que Juan acababa de ver las 7 estrellas. Esta mano derecha que Juan tantas veces había visto alzada para sanar y bendecir. La mano derecha donde estaban las marcas de los clavos. Como expresión de condescendencia y bondad, como símbolo de bendición sacerdotal, el apóstol comprendería de inmediato la acción y el toque de esa mano familiar, colocada sobre la cabeza del apóstol mientras yacía en el suelo, sería en sí mismo una fuente de consuelo y paz. Al posarse la mano derecha llena de gracia sobre Juan, las palabras de gracia acompañaron la acción: «No temas». En ellas no había ningún encanto oculto, ningún poder innato para calmar, aparte del carácter reconocido de quien las pronunció. Así como el efecto de una promesa depende de la firmeza de mente y el poder de quien la promete, «No temas», saliendo de los mismos labios del glorificado Hijo del Hombre, no podía dejar de evocar los momentos en que ese mismo Cristo lo usó para los discípulos en los días de su humillación terrenal. Así que el efecto de estas palabras en los oídos del apóstol fue identificar inmediatamente al glorioso ser presente con aquel Jesús que había entrado y salido con sus discípulos en la tierra, y que así se declaró el mismo en espíritu y corazón, el mismo en amor y compasión, que cuando calmó sus temores en el mar de Galilea con las palabras relacionadas: «Soy yo, no temáis». Antes de que las palabras «no temáis» puedan tener algún efecto en calmar un solo temor o disipar una sola duda, es necesario conocer el carácter de quien las pronuncia. Hasta entonces, son como un viento vano. Supongamos que te pierdes en el vasto desierto, y sus terrores te rodean por todas partes, y comienzas a temblar por tu seguridad.
Un caminante desconocido pasa y te dice, no temáis. Pero sus palabras no te tranquilizan. Uno de tus compañeros de viaje dice, no temas, pero sus palabras tampoco te tranquilizan. Pero de repente, te encuentras con un conocido árabe, un líder del desierto en quien confías, y te dice, no temas. Te tranquilizas al instante. Lo mismo ocurre en tu trato con el Señor. Debes saber quién y qué es Él para que sus palabras de paz te sirvan. Conócelo, y su simple, no temas, será suficiente para animarte y sostenerte en cualquier circunstancia de peligro, perplejidad o indignidad consciente. Él, que recibió a publicanos y pecadores, que fue a hospedarse con un hombre pecador, con la certeza de que las palabras de gracia que salen de sus labios conocidos significan todo lo que parecen significar y te traerán toda la paz que parecen contener. Ninguna cantidad de muerte en nuestro interior puede afectarlo ni impedirnos recibir su vida eterna. Nuestra muerte es absorbida por esta vida ilimitada, de modo que donde abundó la muerte, abunda aún más la vida. Este es el árbol de la vida, cuyas hojas son salud, cuyo fruto es inmortalidad. Reunámonos alrededor y bajo esta gran y renombrada planta, para recibir de ella la vida presente para nuestras almas y la seguridad de la resurrección para nosotros y para todos los que han dormido en Jesús. ¿No es cierto que todo es nuestro, ya sea la vida o la muerte, lo presente o lo futuro? 1 Corintios 3 y 22. Porque el Señor de todo es nuestro. Ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Si es así, podemos oír la voz que habló a Juan dirigiéndose también a ustedes, no teman. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. No teman, oh resurrección y vida. No teman, porque yo destruiré a la muerte en victoria. Seré su plaga, seré la destrucción de la tumba. Mis muertos resucitarán y vivirán. Despierten y canten, ustedes que moran en el polvo. ¿Qué antídoto contra el miedo? ¿Qué consuelo en el duelo? ¿Qué bálsamo para las heridas? Cristo es Señor sobre todo, sobre la muerte y la tumba, sobre el cuerpo y el alma. Él ata y nadie puede desatar. Él desata y nadie puede atar. Él mata y nadie puede dar vida. Él da vida y nadie puede matar. Él dispersa y nadie puede recoger. Él recoge y nadie puede dispersar. Y a nosotros nos dice, no teman. Yo soy el primero y el último, el viviente. Hemos sabido lo que es la muerte, sabremos lo que es la vida. Hemos sabido lo que es la tumba, sabremos lo que es la resurrección. Hemos conocido el matar, conoceremos el poder de dar vida. Hemos conocido el poder de atar, conoceremos el poder de desatar. Hemos conocido la dispersión, conoceremos la recogida. Hemos conocido la corrupción, conoceremos la incorrupción. Hemos conocido el marchitamiento, conoceremos el florecimiento. Hemos conocido la separación, conoceremos la reunión. Hemos conocido el dolor, conoceremos la gloria y el gozo. Por lo tanto, todas las palabras de consuelo se refieren a Cristo mismo. La neutralización de todo temor, la eliminación de toda duda, proviene del conocimiento de Cristo mismo. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Habló de paz a su apóstol Juan, recordándole quién y qué era y es. Él nos habla de esta manera todavía, y ningún temor se disipará jamás, ninguna duda se disipará jamás de ninguna otra manera. La visión de Cristo lo logrará todo. Ninguna otra visión logrará nada. Y para mantenernos en esta paz para siempre. ¿Podrías mantenerte en pie si el capítulo 6 de Apocalipsis estuviera sucediendo en Francia? Esta pregunta no comienza con una respuesta. Surge de la inquietud. En los últimos días, la tragedia ha azotado Francia. Con París como epicentro, una metrópolis sinónimo de movimiento, poder y resiliencia. Los hechos son públicos e indiscutibles, vidas perdidas, infraestructuras perturbadas, familias en duelo. Una interrupción repentina en el ritmo de una capital global. No se requiere profecía para reconocer esto. No se necesita teología para reconocer el dolor. Simplemente es lo que sucedió. Y, sin embargo, momentos como estos siempre han despertado algo más profundo en el espíritu humano. Las Escrituras nos dicen que, cuando el rey Nabucodonosor yacía en su cama por la noche, sus pensamientos se dirigían al futuro, a lo que vendría después de él, al rumbo que estaba tomando la historia.
Daniel 2 y 29.